Hace más de 2 millones de años, no había ciudades, ni palabras escritas, ni dioses en templos, solo un puñado de criaturas que caminaban erguidas en medio de un mundo salvaje. ¿Qué los hizo diferentes del resto de los animales? ¿Y cómo lograron sobrevivir cuando todo, desde el frío hasta los dientes de los leones, parecía quererlos devorar? La cámara se desliza sobre una sabana africana bajo un sol inclemente. El viento mueve la hierba alta como si respirara. En la lejanía, una figura se yergue con torpeza, cubierta de pelo, pero con una postura extrañamente humana. Sus ojos, pequeños y alerta, escrutan el horizonte. En su mano, un fragmento de piedra filosa. No es un arma, aún. Pero es el primer destello de algo nuevo, la intención. Estamos en África Oriental, hace 2.600.000 años. Aquí, en las tierras que hoy conocemos como Etiopía, Kenia y Tanzania, los primeros Homo habilis comienzan a tallar rocas con precisión. No por instinto, sino con propósito. Estas herramientas simples, cantos rodados con aristas afiladas, les permiten cortar carne, romper huesos y acceder a la médula, una fuente de energía rica que impulsará la expansión de sus cerebros. Pero hay una pregunta sin respuesta: ¿quién enseñó al primer humano a golpear una piedra con otra y esperar un resultado? La noche cae. El aire se enfría rápidamente. Un grupo de Homo erectus, más altos, más ágiles, con cráneos más redondeados, se arremolina alrededor de una pequeña lumbre. Las llamas titilan, proyectando sombras danzantes en las paredes rocosas de un abrigo. El fuego no es suyo, aún. Pero lo han aprendido a conservar. Lo protegen con ceniza y ramas secas. Lo alimentan con cuidado ritual. Estamos hace 1.800.000 años. El fuego ya no es solo un fenómeno natural, es un compañero. Con él, cocinan la carne, reducen el riesgo de parásitos, se protegen de los depredadores y, quizás lo más importante, alargan el día. En la oscuridad, alrededor del fuego, nace algo más que calor, nace el tiempo para contar. Para mirarse. Para compartir sonidos que, con los siglos, se volverán palabras. Sin embargo, el fuego también atrae. En la distancia, ojos brillantes observan desde la oscuridad. ¿Quién dominará este poder? ¿Y a qué precio? La escena se desplaza hacia el norte. Europa. Hace 400.000 años. El viento sopla helado. Glaciares avanzan desde el norte. El mundo entra en una era de hielo. Los humanos ya no son solo africanos. Se han expandido, hacia Asia, hacia el Cáucaso, hacia lo que hoy es España y Francia. Aquí, en una cueva de Atapuerca, en la actual España, un grupo de Homo heidelbergensis entierra a uno de los suyos. No hay tumbas elaboradas, pero sin tensión. Colocan el cuerpo con cuidado, quizás con flores. Es la primera evidencia clara de ritual funerario, un gesto que sugiere creencia, memoria o tal vez solo dolor. Pero el frío no perdona. Los recursos escasean. Los grupos se aíslan. Y en ese aislamiento, algo comienza a divergir. Algunos humanos toman un rumbo genético distinto, más robusto, más adaptado al frío. Más diferente. Mientras los humanos luchan por sobrevivir en un mundo congelado, una nueva especie comienza a caminar por los bosques de Europa. Más fuerte. Más resistente. Y, según algunos fósiles, también más compasiva. Pero si ellos eran tan perfectos para su entorno, ¿por qué hoy no queda ninguno? Hace 70.000 años, el mundo estaba al borde del colapso. Los glaciares devoraban continentes, el aire era más seco, los bosques menguaban y las presas se volvían escasas. En ese mundo helado, dos especies humanas caminaban la tierra, una, frágil y curiosa, recién salida de África. La otra, robusta, poderosa y perfectamente adaptada al frío, los neandertales. Los neandertales no eran brutos, como se creyó durante décadas. Eran cazadores implacables, capaces de perseguir mamuts lanudos y rinocerontes en pleno invierno. Vivían en cuevas profundas, encendían fuegos controlados, fabricaban herramientas de piedra con precisión quirúrgica y curaban sus heridas con plantas medicinales. Sus cráneos, más grandes que los nuestros, albergaban cerebros incluso más voluminosos. Y, lo que es más revelador, enterraban a sus muertos con ofrendas, usaban pigmentos rojos como si los cuerpos fueran obras de arte, y tal vez cantaban, o al menos se comunicaban con sonidos complejos que nunca llegamos a oír. Estamos en el corazón de la última glaciación, hace 40.000 años. Las tierras de Europa y Asia Occidental son un mosaico de tundra, estepa y bosques de coníferas. Aquí, en lugares como la cueva de Sanidar, en el actual Irak, los arqueólogos hallaron esqueletos neandertales rodeados de polen de flores silvestres. ¿Fue un funeral? ¿Un homenaje? ¿O acaso los neandertales comprendían, como nosotros, que la muerte merecía un adiós? Pero entonces, desde el sur, llega un nuevo actor. Homo sapiens. Más delgado, menos musculoso, con un rostro suave y ojos que parecen observar no solo el mundo, sino también el interior de los demás. Llegan con puntas de lanza más finas, con adornos de concha y hueso, con ocre rojo para pintar sus cuerpos, y con algo extraño, una red social más amplia. Intercambian objetos a cientos de kilómetros de distancia. Se copian estilos. Se alían con extraños. Y aquí surge el enigma más grande de la edad de piedra: ¿qué pasó cuando Homo sapiens y neandertales se encontraron? Durante miles de años, ambas especies compartieron paisajes, cuevas e incluso genes. Hoy, cualquier persona fuera de África lleva entre el 1 y el 4% de ADN neandertal. Eso significa que no solo se cruzaron caminos, sino cuerpos. Hubo contacto. Hubo mestizaje. Quizás hubo amor. O tal vez solo supervivencia brutal. Pero los neandertales desaparecen. Hace 40.000 años, su rastro se desvanece. Sus herramientas dejan de aparecer. Sus fuegos se apagan. ¿Fueron exterminados? ¿Desplazados? ¿O simplemente absorbidos por una especie más numerosa, más conectada, más narrativa? Porque hay una diferencia crucial que los fósiles no muestran, pero que los objetos sí delatan: los Homo sapiens comenzaron a crear símbolos.
no solo herramientas para sobrevivir, sino arte para significar. En cuevas profundas, en rincones donde la luz del sol jamás entraba, pintaron bisontes, caballos y manos estarcidas sobre la roca. En el sur de Francia, en Chauvet, las pinturas tienen 36.000 años. En España, en la cueva de Maltravieso, una mano estarcida data de hace 64.000 años, hecha, quizás, por un neandertal. Entonces, ¿quién inventó el arte? ¿Quién soñó por primera vez con un mundo más allá del presente? Y sobre todo, ¿fue el arte lo que nos salvó? Porque mientras el hielo retrocedía y los bosques volvían, los Homo sapiens no solo sobrevivieron, comenzaron a transformar el mundo. No con fuerza, sino con ideas. Con historias. Con la capacidad de imaginar juntos. Pero esa imaginación iba a llevarlos a un salto tan grande, que terminaría con la edad de piedra para siempre. ¿Qué descubrimiento cambió el destino de la humanidad no con una lanza, ni con fuego, sino con una semilla? Hace 12.000 años, el hielo se retiraba como un gigante exhausto. Los glaciares se derretían, los ríos volvían a fluir y las tierras áridas se cubrían de hierba, flores y cereales silvestres. El mundo respiraba alivio. Y en medio de esa primavera planetaria, en un arco fértil que se curva desde el actual Irak hasta Israel, algo pequeño y aparentemente insignificante cayó al suelo, y no murió. Germinó. Fue recolectado. Y luego, intencionadamente, fue sembrado. Esa semilla, de trigo, cebada o lenteja, marcó el final de 2.600.000 años de caza y recolección. Fue el primer acto de una revolución tan profunda que ni siquiera quienes la iniciaron pudieron imaginar sus consecuencias. Porque con esa semilla nació la agricultura, y con la agricultura, todo cambió: el tiempo, la tierra, la familia, la propiedad, la guerra, los dioses. Estamos en el Levante, hace 10.000 años. Grupos de Homo sapiens ya no caminan tras las manadas. Se quedan. Construyen chozas de barro y cañas en lugares como Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Allí, antes incluso de cultivar, levantan templos monumentales con pilares tallados en forma de animales, alineados con precisión astronómica. ¿Cómo es posible que cazadores nómadas, sin alfarería ni escritura, hayan erigido estructuras sagradas tan complejas? ¿Acaso la religión nació antes que el pan? Los asentamientos crecen. En Jericó, surgen murallas de piedra y torres defensivas. En Cataluyuk, en Anatolia, las casas se pegan unas a otras como panales, sin calles, entrando por el techo. Los muertos se entierran bajo el suelo de las viviendas. La vida y la muerte ya no están separadas por la distancia del campamento, conviven bajo el mismo techo. La sociedad se vuelve más densa, más íntima y más densa. Porque con la agricultura llega la propiedad. La tierra ya no es un recurso compartido, sino algo que se posee, que se hereda, que se defiende. Y con la propiedad nace la desigualdad. Algunos acumulan más grano, más ganado, más poder. Aparecen los primeros líderes, los primeros sacerdotes, los primeros especialistas, alfareros, tejedores, curanderos. El trabajo se divide. La infancia se alarga. Y la población explota. En apenas 2.000 años, las comunidades pasan de 50 a 1.000 personas. Las aldeas se convierten en pueblos. Los pueblos, en ciudades. Y con las ciudades, aparece algo nuevo, el excedente. Por primera vez, no todos tienen que buscar comida cada día. Alguien puede pensar, observar, registrar y escribir. Pero este progreso tiene un precio oscuro. Los cuerpos humanos, acostumbrados a dietas variadas de carne, frutos y raíces, ahora dependen de unos pocos cultivos. Las caries, la anemia y las enfermedades infecciosas se multiplican. El trabajo es más duro: arar, segar, moler, almacenar. Y la libertad se reduce. Ya no se puede ir si el suelo se agota. Ya no se puede huir si el jefe exige más. La humanidad ha ganado estabilidad, pero ha perdido vagabundeo. Y en medio de este cambio radical, surge una nueva forma de mirar el mundo. Ya no se veneran solo los espíritus del bisonte o del río. Ahora se adoran dioses del trigo, de la lluvia, del cielo que fecunda la tierra. Los rituales se vuelven cíclicos, como las estaciones. La vida se entiende como siembra y cosecha. Como muerte y renacimiento. Así, con el arado y la oveja domesticada, termina la edad de piedra. No con un cataclismo, sino con un surco. No con una batalla, sino con una siembra. Y aunque ya no tallamos pedernales para cazar, seguimos arrastrando las consecuencias de aquella decisión, vivimos en ciudades, trabajamos por recursos, creemos en sistemas invisibles, y seguimos contando historias para entender quiénes somos. Porque la edad de piedra nunca terminó del todo. Sigue viva, en cada vez que encendemos un fuego, en cada vez que enterramos a un ser querido, en cada vez que miramos las estrellas y nos preguntamos: ¿de dónde venimos? Y tal vez, en el fondo, la respuesta siempre estuvo en una semilla, y en la mano que decidió plantarla.